Martes 20 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio, a este tiempo que dedicamos a la lectura de las noticias publicadas en los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también como cada día la prensa digital, y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y un placer estar aquí. Director, como bien saben, del diario El Día de Córdoba, del grupo Yolí. Bueno, en este martes ya hay bastantes coincidencias en los periódicos, saben que esto va avanzando y la agenda empiezan a copar portadas. Vamos con este primer repaso. El diario Córdoba escoge para la apertura la vacunación. Más de la mitad de los españoles tienen ya la pauta completa anti-COVID. Titula la foto, una foto que firma Chencho Martínez. Fatal desenlace en el Lago Azul, imágenes del operativo de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, 061, que estaban intentando localizar al joven que desapareció el domingo y lamentablemente pues hallaron su cuerpo sin vida. También una foto, en este caso de José Antonio Aguilar, para un accidente mortal en el puente, viaducto, en el acueducto de Benamejí. Acueducto no, el puente sobre el Genil en Benamejí. El diario ABC, la foto también es para el fatal desenlace de Lago Azul, tragedias en Córdoba, titula, de la sierra a la carretera, une los dos episodios que les he contado, el hallazgo del cuerpo sin vida del joven en el Lago Azul y también el siniestro de la carretera, el accidente de tráfico que le costó la vida al conductor de un tráiler ayer en Benamejí. El titular para la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que asegura el diario ABC que imita normas chavistas. Bueno, un tema que se escapa de nuestro ámbito en este momento. El diario El Día escoge también para abrir el tema de la salud. La Junta estudia hoy nuevas medidas ante la imparable subida de casos. Hoy, como cada martes, se celebra el Consejo de Gobierno y todo hace pensar que la Junta va a proponer, aunque lo hará quizá de manera indirecta, al comité de expertos, algún tipo de recrudecimiento de las medidas, probablemente en cuanto a control de aforo, en cuanto a horario de venta de alcohol, como otras localidades. Incluso no descarta, según dice el diario El Día, que haya toques de queda selectivos en las localidades donde haya una mayor incidencia. Foto de Miguel Ángel Salas, la del diario, a veces no lo ha dicho, es de Rafa Carmona, la del diario El Día de Miguel Ángel para el entrenamiento del Córdoba. Ayer por fin le vimos las caras hemos visto las caras ya estos días, pero sobre el césped del Arcángel, las primeras carreras de Nuevo Córdoba, que se enfrentará el miércoles que viene, creo, al Saler de Puente Genil, ese inicio de pretemporada. Otra foto pequeñita, arriba, para Marián Aguilar, la concejal responsable de Cultura, presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas, que ayer hizo balance del Festival de la Guitarra. Ahora hablaremos de ello, con un resultado magro en público, al menos. Lo artístico quizás no haya que poner en duda los estrenos que hubo, pero en público un resultado bastante pobre, por debajo de lo que ellos esperaban. Empezamos, Juan, si te parece, por la noticia más luctuosa. Ayer apareció el cuerpo sin vida de este joven. Creo que pocas personas esperaban que fuera otro el desenlace, pero se produjo, pues eso, un accidente en el baño que le costó la vida a este chico de entre 21 y 23 años. No está claro todavía las causas. Parece evidente que es un ahogamiento. Sí, bueno, ya prácticamente desde la tarde del domingo se daba por hecho que sería difícil encontrar a este chaval, este joven, con vida, y bueno, parece que todo apunta a un ahogamiento y, en fin, en una zona también es verdad que complicada, donde sabemos que está prohibido el baño. Ayer se reiteró por parte de... Estamos viendo imágenes, perdona, esos son antiguas canteras de la antigua Aslan, donde en su día se extrajo lo que fuera cemento y ahora ha quedado esa abandonada. Está prohibido el baño, una zona privada que está con unas cancelas para evitar el paso. Sin embargo, pues se produce bastante frecuentemente el baño. Y vemos el operativo de los bomberos intentando, eso fue ayer por la mañana, intentando localizar el cuerpo de este chico. Sí, te decía eso, que prácticamente el desenlace estaba anunciado, y bueno, toda era cuestión porque
al ser unas canteras, como tú dices, ya también comentaban los propios personales de la Guardia Civil y de los bomberos que era complicado ahondar, porque hay zonas de hasta 10 metros de profundidad, pero bueno, al final pues se pudo encontrar el cuerpo muy cerca donde se le había visto por última vez, y ahora la autopsia determinará, pues en fin, si ha sido un accidente o ha habido alguna otra causa de salud que haya provocado que este joven se haya ahogado, ¿no? Yo creo que en estos casos, sobre todo, hacer un llamamiento a que las aguas de interiores, y tú conoces perfectamente mejor este tema que yo, tienen su riesgo y tienen sus peligros, sobre todo en las zonas en las que está prohibido el baño, ¿no? Efectivamente, son lugares en los que muy habitualmente las personas se bañan sin saber nadar, porque hacen pie, pero hacen pie en los primeros 3 metros. Luego de pronto hay una hondonada enorme, que lo que ocurre en las canteras, en muchos pantanos ocurre también así, que a los 2 metros, 3 metros, no una playa como la del mar, que va muy progresivamente ahondando, los pantanos y una cantera más todavía, el desnivel es muy abrupto, y quizás era un grupo de 5 chicos, parece que familia o al menos amigos, que se bañaban, y si no sabes nadar o no tienes soltura y te alejas un poco de la orilla, ya les digo, a los 5 o 6 metros de la orilla ya no se hace pie. Sí, estos son los riesgos que tienen este tipo de aguas interiores, de lagunas, en fin, embalses y demás, y bueno, simplemente hacer un llamamiento a que hay que ser muy prudentes y muy respetuosos con esta agua, ¿no? Bueno, por lamentar la pérdida de esta vida, lógicamente, creo que ayer se empezó con la autopsia, no sé si conoceremos detalles o no, ya entrará en la esfera privada si fue solo un ahogamiento, y lamentar y pedir, como decía Juan, prudencia ante los baños, que ahora apetece mucho irse a un pantano, darse un baño, o incluso a este lago azul, que hay un cartel enorme, prohibido el baño, una zona muy peligrosa, precaución, prudencia, evitar en lo posible este tipo de temeridades. El otro accidente, el otro hecho luctuoso al que hace referencia los periódicos, es este accidente de tráfico también mortal, en este caso en el viaducto de Puente Genil, en la carretera de Puente Genil. Es un caso que está en investigación, todo apunta a que fue un pinchazo, una rueda, un reventón, un camión que transportaba telas, creo recordar, y que, bueno, que se precipitó al vacío desde los más de 100 metros de altura que tiene este puente. Sí, recordemos que el viaducto de la autovía de Málaga, a su paso por Puente Genil, yo creo que es el más espectacular que hay prácticamente en todo el recorrido, y ayer recordábamos que fue uno de los más costosos, además, a la hora de hacerlo por parte del Ministerio de Fomento en su día, y bueno, ha tenido que ser una circunstancia muy puntual de un error en el camión. Parece ser que puede ser un pinchazo o cualquier otra avería lo que ha posibilitado que se precipite al vacío. Yo creo que hay más de 100 metros, en torno a 150 metros, y cae a todo el entorno del cauce del Genil, ¿no? Con lo cual además se provocó un incendio en el que incluso tuvo que intervenir el Infoca, ¿no? Bueno, yo aquí parece que es una cuestión más de mala fortuna que otra cosa, y que lo que nos lleva también a pensar que en las carreteras toda la prudencia del mundo. Es verdad, sí, que hay un tramo en el que se puede circular, creo que está limitado a 100, pero claro, un camión de estas características, aunque ellos lo tienen también limitado a 80, ante una adversidad como puede ser un pinchazo y demás, pues se pueden ocurrir, por desgracia, estas cosas, ¿no? Nos recuerda Cordópoli hoy, en una información a este respecto, que este puente es el puente primero de la autovía, o sea, previo a la autovía incluso. Este puente se construyó para sustituir al puente medieval, el puente renacentista de Hernán Ruiz, el que está abajo en el cauce del Genil, que todos recordaremos de cuando éramos chiquititos, pasar por allí, que cuando se construyó la autovía Córdoba-Málaga, se planearon 2 puentes gemelos, el que ahora se construyó y otro, y este puente se hizo en su día, se hizo en curva, se hizo una zona que sopla muchísimo el aire, que se ahorraron 18 millones de euros, dice Alfonso Alba, pero que dejó un punto negro importante en esta autovía, un puente que está en curva, que la Guardia Civil reconoce que hay días de niebla que no se ve el puente, y te habrá pasado alguna vez, que te encuentras de pronto una mancha de niebla sobre el Genil y dices, oye, aquí había un puente antes, me creeré que hay un puente y te iré para adelante. Es decir, que, como tú dices, hubo mucha mala suerte ayer, reventó en un lugar muy complicado, pero era Madalena Álvarez, consejera, prometió un puente gemelo al otro, el que se hizo. Seguimos esperando, pasados 15 o 20 años, 15 años por lo menos, desde que se construyó la autovía Málaga, y el segundo puente no llegó nunca. Sí, vamos a ver, el diseño original era el de construir 2 puentes simétricos, nuevos, que cruzaran todo el Tajo del Genil. Son 600 metros. Claro,
Ese era el original, y al final pues se optó porque el tramo o la carretera en dirección a Málaga se pasara por el puente anterior. De hecho creo que está limitado incluso a 70 o a 60, y el puente nuevo que se hizo era en dirección de Málaga hacia Córdoba, ¿no? Que es el que está ahora mismo en servicio. Se prometió que en un futuro se analizaría la construcción de ese puente paralelo al que ya hay, pero bueno, de momento seguimos esperando, como tú dices, porque es verdad que se trata de una obra que en su momento se cifró entre 18 y 20 millones de euros, pero que luego hoy día seguramente costará muchísimo más, ¿no? Y el actual puente, aunque es verdad que hay algunos problemas de niebla y demás, pero bueno, es verdad que también que está muy señalizado, hay avisos antes de llegar incluso creo que un radar. Y las curvas, ¿recuerdas que se construyeron unas curvas para que la gente no fuera muy rápido? Unas curvas forzadas allí antes de entrar al puente, porque la Guardia Civil reconoce que es un puente complejo. Claro, pero bueno, hasta ahora, en todos estos años, no hemos tenido ningún accidente de este tipo, ¿no? Que no es tampoco un tramo que, aunque peligroso, de concentración de accidentes, como hemos visto aquí en Córdoba, en la Cuesta del Espino, donde todos hemos visto muchos accidentes, incluso en la Cuesta de los Bichos, pero en esta zona hasta ahora no se había anotado como un tramo de concentración de accidentes de tráfico. Por eso digo que más allá de cualquier otra circunstancia, parece que el factor de la mala suerte también ha tenido sin duda, una incidencia importante, ¿no? Hay una cantidad tremenda de vehículos que pasan todos los días por ahí y afortunadamente nadie se cae por el puente, o sea que evidentemente hubo un cúmulo de circunstancias, pero hay que destacar también, hay que anotar que no es el puente que el ingeniero quiso construir. Ese puente, como señala esta información, salva un vano de 200 metros, cuando el trazado correcto son 600, el triple de largo. Se hace en curva para aprovechar un sitio en el que el cañón se estrecha mucho más, con lo cual hay mucho más aire. En fin, no es el puente que quisieron los ingenieros, pero fue el puente que se pudo hacer cuando se pudo hacer. Sí, fue el que había y el que se utilizó como uno de los dos carriles de la autovía, y además recuerdo que fue el último tramo de todos que en la conexión con Málaga quedó por hacer, porque estábamos prácticamente casi toda la autovía abierta hasta Antequera, y quedaba todavía ese tramo, tanto por su complejidad técnica como desde el punto de vista económico, el coste que tiene una infraestructura de estas características, ¿no? Bueno, pues vamos con la salud también, con la salud del coronavirus. Señala el diario El Día hoy en su portada que la Junta va a estudiar, probablemente hoy haya alguna comunicación, nuevas medidas para intentar parar la imparable subida de casos. Las tasas de incidencia están desbocadas, los contagios están desbocados, incluso la hospitalización, que suele estar contenida. Es verdad que aún no llegamos ni mucho menos a cifras de otras ondas pandémicas de estas, pero es verdad que empieza a ser preocupante. Titula, lo leen, nuevas medidas. No se sabe qué medidas son, habrá que esperar que tanto Elías Bendodo, quizá el consejero Aguirre hoy los comuniquen o la propongan para el comité de expertos que se reúne mañana. Creo que mañana es 21 es cuando se reúne el comité de sabios. Es probable que hoy se propongan y el comité de sabios mañana disponga. Sí, bueno, vamos a poner un poco en antecedente a los espectadores, porque es que dentro del propio seno del gobierno andaluz, pues en fin, como en todas estas situaciones de gravedad, también hay sus discrepancias, ¿no? Claro. Yo creo que el gobierno andaluz ahora mismo está un poco que no sabe qué decisiones tomar por la teoría que hemos explicado aquí 1000 veces, llevamos un año y medio explicando, de grifo medio abierto, grifo cerrado o a medias, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una serie de datos y de estadísticas respecto a los contagios y la evolución que van teniendo, o sea que no se trata de un pico puntual por una determinada circunstancia, que desde luego invitan a que habrá que tomar algún tipo de medida restrictiva. Yo desde mi punto de vista creo que llegan algo tarde, porque todo esto nosotros, sin ser técnicos, los que analizamos todos los días los datos, y en este programa lo hemos hablado, estábamos viendo que la situación desde hace prácticamente 3 semanas lleva un pico, una evolución hacia arriba que no sabemos hasta dónde puede llegar el famoso pico, con lo cual hay determinadas casuísticas o algunos municipios en los que habría que tomar medidas. En Córdoba creo que tenemos 14 municipios en situación de riesgo, algunos con unos números muy preocupantes,
y por lo que sabemos, incluso ya antes de que se publiquen las estadísticas, es que en algunos de ellos van a seguir subiendo los casos. Cierto es, como tú decías, que no hay una presión hospitalaria importante, que muchas de estas personas o son asintomáticas o tienen síntomas leves, pero el problema sigue estando ahí. Así que yo supongo que la Consejería de Salud tendrá que tomar algún tipo de medida más drástica. Hay municipios que incluso por su estructura urbanística pues no hubiera costado no hubiera sido muy difícil aplicar algún tipo de restricción o de cierre perimetral o demás en las últimas 3 semanas, y desde luego se hubiera contenido el virus, porque sabemos, y eso científicamente está demostrado, que el contacto social y la interacción entre las personas es lo que provoca que se contagien los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la Junta alguna vez tendrá que tomar alguna decisión, o por lo menos con cierta antelación, porque ahora creo que vamos tarde. Sí, yo no sé lo que van a proponer, todos los indicios apuntan a limitaciones horarias, no sé si de nuevo será un tema del ocio nocturno, cierre de espacios públicos, ya en algunos municipios se está proponiendo cierre de parques para evitar botellones, etcétera, etcétera, a ver por dónde va la situación. Lo cierto, como señala el Córdoba, es que la mitad de la población española, Córdoba mucho más, en España está en el 51%, Córdoba está en el 55% del total de la población, que se eleva muchísimo cuando hablamos, por ejemplo, de mayores de 40 años, en Córdoba hay más del 80% de mayores de 40 años vacunados del todo, inmunizados, por encima de aquella inmunidad de rebaño que venimos persiguiendo desde hace año y pico, y que eso está mitigando los efectos del número de contagios. Es decir, que cuando el comité de expertos luego se reúne, ve los números, como lo vemos tú y yo, y lo analiza, pero empieza a rebajar gravedad, que es lo que quizás ese mensaje que a veces hemos comentado en este programa engaña un poco aquí al personal, porque si nos dicen lo malos que estamos y luego sale el comité de expertos diciendo, pues mira, no pasa nada, porque realmente no hay presión suficiente. Y creo que aunque sea por estética, haría falta algún tipo de gesto. Sí, yo creo, coincido contigo, porque es que además habrá que rebajar un poco esa tensión social que, aunque estemos vacunados, entre la población existe, ¿no? Y luego hay determinadas circunstancias que incluso algunos técnicos te lo comentan en privado y no en público, de que tal vez la teoría esta alemana, que fue tan criticada, incluso en Estados Unidos, de que, en fin, o incluso también en Gran Bretaña, de que habrá que mantener una vida lo más normalizada posible y ser consciente de que la mayoría de la población se tiene que contagiar porque el virus no se va a ir. No lo sé, yo de luego me parece que además de las decisiones que haya que tomar desde el punto de vista restrictivo, las administraciones, en este caso, quien la tiene en salud, que es la Junta de Andalucía, también creo que ha llegado la hora de ser algo más didáctico y, como tú dices, explicar a la población determinadas circunstancias y las decisiones que se toman en determinados municipios. Por ejemplo, si hay que cerrar un municipio o simplemente se decide no cerrar un municipio, pues en fin, yo supongo que hay suficientes argumentos para decir, pues mire usted, en este municipio, llamémosle X, viven 2.000 personas, la media de edad de esta población es de 50 años, el 80% está vacunado, y con lo cual van a seguir saliendo casos, pero no van a ser graves, no hay que tomar ninguna medida. No lo sé. Yo pongo un ejemplo un tanto simple, pero creo que hay que ser un poco más didáctico a la hora de explicar las cosas, sobre todo para evitar esa alarma social que al final estamos transmitiendo los medios de comunicación, pero es porque la hay, porque en Córdoba llevamos una media en las últimas 2 semanas de casi 300 casos positivos cada día. La labor de los rastreadores está ahí que no paran. En fin, la atención primaria está colapsada porque estas personas tienen que acudir al médico, no tienen que ir por fortuna ni a urgencias ni nada, pero tienen que ir a su médico de cabecera, con lo cual la atención primaria, sí, que ya estaba con problemas en verano, está también colapsada. En fin, yo creo que hay una serie de explicar un poco el contexto y ser más didáctico. Hablando de restricciones, aprovecho la foto de Mariana Aguilar que aparece en el diario El Día. Ayer comunicó la concejal, que además de ser lo de cultura, de promoción de la ciudad, ayer dijo que la velada de la Fuensanta solo se celebrará si Córdoba entra en el nivel 1. Ahora estamos en nivel 2, que yo creo que mereceríamos un 3, pero en fin, estamos a nivel 2 de alerta y hace falta bajar a nivel 1. Hay un pequeño lío con esto de los niveles. Yo he intentado averiguar qué es el nivel 1, y el nivel 1 de alerta, para entrar en el nivel 1 de alerta, hace falta que se cumplan
tres indicadores, dos del bloque 1 y dos del bloque 2. Del bloque 1 son las tasas de incidencia, tanto en mayores de 65 años como en la población en general, a 7 y a 14 días, y el bloque 2 es la ocupación de camas fundamentalmente, y la positividad. Hoy, de los 8 factores, que hay que cumplir 3, no cumplimos ninguno ni de calle, ni de lejos, aunque es verdad que hay factores muy complicados yo no sé qué tasa de positividad tienen los mayores de 65 años y la incidencia de 7 días de los mayores de 65, porque yo no sé, igual si la busco mucho la encuentro, no la he encontrado, pero en general hay que estar en menos de 50 casos, estamos en la provincia en 404, estábamos ayer, en la capital casi en 300, la ocupación de camas UCI menos del 10%, ahí estamos por ahí. Y la positividad menos del 7%, estamos más del 15%, es decir, las pruebas que se realizan, más del 15% de las que se realizan dan positivo. Es cierto que se hacen menos pruebas aleatorias, casi todo el que va es porque tiene sospechas, con lo cual ahí tiene un poco de truco. Si tú vas por sospechas, blanco y botella, al final sales con tu confinamiento, con tu cuarentena. Pero lo cierto es que parece muy difícil que de aquí a septiembre cumplamos los requisitos. No sé por qué no se decide ya hoy suspender la velada de la Fuensanta, por el mensaje que te decía yo antes. Dar un mensaje a la población, decir, oye, que la cosa está regular o mal, vamos a suspender, que no pasa nada, se ha suprimido la huevá, la salmorejá, la sardiná, todas estas cosas que acaban en A, y no sé entonces qué falta hace, ¿qué nos queda? La noria y la procesión, no sé si hace falta. Sí, yo coincido contigo en que es un poco inexplicable lanzar esta especie de globo sonda, ¿no? A ver cómo... en fin, cómo respira el ambiente y a partir de ahí tomaremos una decisión, ¿no? Da la sensación de que es eso lo que se busca, ¿no? Ver cómo reaccionan determinados colectivos, cómo reacciona el barrio, en fin, cómo reaccionan los medios de comunicación, pero yo coincido contigo, ahora mismo con los datos que hay sobre la mesa, pues la vela de la Fuensanta no se podría celebrar tal y como la concebimos nuestra vela, eso es evidente. Con lo cual, el año pasado no se celebró y no ocurrió absolutamente nada, pues se puede tomar la misma decisión y no pasaría nada tampoco. En fin, no sé, me parece una especie de mandar ese globo sonda, ese aviso para que nos vayamos haciendo el cuerpo de que claro, al final se va a suspender. Estamos a finales de julio. Cierto es que hay cierto margen para organizar algunas actividades, pero en fin, sería si se celebra la vela o algo parecido será desde luego muy descafeinada, ¿no? Sí, porque estamos a 40 días del 3 de septiembre que inauguró la vela, 40 días, no sé si un ayuntamiento tiene capacidad para contratar, sabiendo, no este ayuntamiento, los ayuntamientos del mundo, para contratar un tío vivo, para contratar una barraca, no sé si en 40 días daría tiempo, no lo sé, ¿eh? O actuaciones musicales que serían, dice Marián, gratuitas, no habría barras, no habría puestos más allá de las campanitas, que sí que se mantiene, es decir, que no sé por qué trabajo cuesta decir, mira, se suspende como se suspendió la Feria de Alcolea, la de Villarrubia, la de Cermuriano de Trasierra, pues también se suspende la Feria Chica. Yo coincido contigo, pero no sé por qué. Cuesta mucho. Claro, además está esa obsesión de las administraciones por querer mandar un mensaje como muy positivo, como de cierta normalidad, cuando no la hay. Tenemos una situación sanitaria que, sin ser grave, cuando hablo de grave me refiero a que no tenemos que contabilizar personas fallecidas cada día, sea una situación grave desde el punto de vista sanitario, pues no pasa nada. Lo estamos viendo no solo con la vela, a nivel del sector turístico, y ya estamos viendo en la Costa del Sol cómo proliferan los casos de un día para otro. En fin, yo creo que las administraciones ahí deberían de ser un poquito más cautas, tomar las decisiones y valientes, que son impopulares a veces, pues ya lo sabemos, pero claro, son los riesgos que tiene el gobernar, ¿no? Dices tú, Córdoba, 300 casos diarios, varios días seguidos. Málaga no baja de 1000 casos desde hace por lo menos 15 días. 1000 casos en la provincia de Málaga diario. Costa del Sol y Málaga capital se están disparando, incluso a la serranía se está disparando el número de casos porque una afluencia mayor de público. O sea que esto está claro, causa-efecto. Hablando de suspensiones. Y si me permite el matiz, 1000 casos que luego vienen son cordobeses que luego cuando todavía no había llegado el turista británico, que empezó a llegar ayer, claro. O sea, ayer o antes de ayer creo que llegaron los primeros turistas británicos después de... Turistas con mucha movilidad, turistas que están de fin de semana en Málaga, que luego vienen a Córdoba, bienvenidos, son cordobeses, pero que luego vuelven para acá, o van a Sevilla o van a Granada, porque un público que se mueve muchísimo, muy nervioso. Claro, así que ese es el contexto que tenemos, y ya te digo, con el agravante de que desde ayer por la mañana están volando ya los aviones desde Gran Bretaña,
una vez que allí se han acabado las restricciones. Decía yo, no se suspendió el Festival de la Guitarra, el resultado no ha sido bueno en cuanto al público. Yo no digo que sea solo culpa de la pandemia, pero es verdad que la pandemia ha hecho que el nivel de conciertos no fuera el óptimo, porque ha habido cantantes, artistas que no estaban de gira, con lo cual no han podido venir. Se suspendieron un par de conciertos, de Calamaro, que aquel se habló de primera, el de Susi 4, se suspendieron también alguna otra de las citas. Luego, la gente no le apetece ir a sitios cerrados. Total, resumen, como señala el diario El Día, jornada de reflexión ayer en el Instituto de Artes Escénicas, porque los resultados no han sido positivos. Ha habido conciertos, un par de ellos, donde no se llegó al 30% de un aforo, que ya estaba al 65%, es decir que, bueno, ha sido un auténtico desastre. Sí, y luego pues tenemos que también poner en contexto, en fin, los episodios ocurridos hace 6 meses, que todos recordamos, porque el propio IMAE que preside Marián Aguilar, pues ya hubo un intento de cambiar el formato del Festival de la Guitarra, un intento de, entre comillas, de privatización, y los propios consejeros, pues, en fin, echaron para atrás la postura o la propuesta en este caso, de la presidenta, con toda la polémica que aquí la contamos, que aquello conllevó, ¿no? Como fue la salida de varios consejeros que no estaban, que decían que se sentían presionados en este caso por la propia concejala de Cultura. En fin, que yo creo que ese periodo de reflexión va un poco ligado a los malos resultados que son evidentes del festival y a esa intención que hay por parte del equipo de gobierno de darle un giro, sobre todo a la hora de organizar el Festival de la Guitarra, ¿no? Con la participación de empresas privadas que sean las que se encarguen de organizar alguna de las actividades, aunque el grueso seguiría bajo el control municipal, ¿no? Yo creo que ahí han confluido esas dos ideas y el balance, bueno, lo que sí podemos decir es que al menos ha sido honesto, ¿no? Porque ha contado la realidad, los números son los que son y tampoco ha habido otra posibilidad, ¿no? También estaba la opción de haberse salido un poco por la tangente, a achacar a la pandemia los números que hay sobre la mesa, y no, pues al menos se ha admitido que no ha sido todo lo positivo que se esperaba dentro del contexto sanitario que tenemos. Se han puesto a la venta 16.000 entradas, lo de memoria ahora, y se han conseguido colocar 9.000. Las otras 7.000 han vuelto al corral. Y ha habido conciertos en los que ha sido especialmente, porque se han salvado 2 o 3 conciertos. El de Loquillo, por cierto, un concierto con mayor venta de entradas que el que no se celebró. También hubo alguno por ahí que se salvó, los Sidecar también funcionó bastante bien, el de Marisa, el de los fados portuguesas funcionó, el resto fue bastante regular, por no decir mal. Bueno, vamos acabando, Juan. Habla los periódicos, lo trae el diario El Día, todos los periódicos, que los menores infractores podrán cumplir sus condenas en Sadeco. No es que hayan hecho un calabozo en Sadeco, es que los trabajos comunitarios, que a los que están obligados, condenados, algunos chicos, chicas, por cometer alguna falta, se saldarán con trabajo en la empresa de servicio de saneamiento. Sí, a mí me parece una oportunidad, sobre todo para estos jóvenes, y que además a través de las empresas públicas pues también se fomente esa integración de los jóvenes que, en fin, por distintas circunstancias, por, llamémosle, errores juveniles, pues tienen que cumplir una condena. Yo creo que la colaboración entre administraciones tiene que estar para esto. A mí me parece muy positivo, no solo en esta empresa pública, sino en cualquier otra. También es verdad, se dejó muy claro que estos menores infractores, que no vienen a sustituir a ningún trabajador, ni se le va a dar una escoba por la mañana diciendo barra usted la ciudad, ¿no? Pero sí colaborarán en determinadas actividades que sirvan también para reinsertar. Yo creo que esa también es una función importante y me parece un acierto que se haya firmado este convenio. Bueno, Marcos, vamos terminando. Por cierto, trae Cordópolis que el edificio del Palacio del Cine al final no será apartamento turístico, será hotel. Ayer pidió licencia una empresa que se llama Ratisbona para un nuevo hotel Las Tendillas. Yo siempre que sale esta noticia parecida, siempre en el mismo sitio. Hace falta tantos hoteles en Córdoba. Hemos pasado una época muy complicada, seguimos estando de alojamiento. La dependencia excesiva de nuestro tejido productivo hacia el turismo, no sé si nos expone demasiado. Hemos visto como durante un año hemos tenido la mitad de la producción parada porque estaban los hoteles cerrados y sin embargo seguimos dándole cabezazo al mismo muro, abriendo más hoteles, en este caso junto al hotel de la Casa Colomera, al H10,
van a abrir un nuevo hotel más pequeñito, de 3 estrellas, bueno, pequeñito, son 75 habitaciones en la misma extendilla. Bueno, coincido contigo, es la dinámica que existe en Córdoba. Cierto es, y también lo hemos comentado tú y yo, tanto en el programa como fuera del programa, de que el solicitar una licencia en ocasiones es para ver qué se puede hacer con determinados edificios, pero aquí parece que hay cierta voluntad de construirlo. Llevamos unos años que incluso los responsables municipales de los distintos gobiernos siempre han dicho que en Córdoba hacía falta más hoteles. Yo, en fin, me lo tendrían que explicar muy bien para entenderlo, pero desde luego si hay una apuesta empresarial, seguramente habrán hecho su estudio de mercado y considerarán que es un negocio rentable, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, sobre todo por todo el contexto en el que estamos viviendo, pero en fin, es lo que tenemos. Bueno, medio minuto, estamos fuera de hora para el deporte. El diario El Día, por cierto, hace referencia en su parte superior a los olímpicos cordobeses. En 20 segundos, César Montes titula la mano derecha de Jordi Rivera, el seleccionador de balonmano, los hispanos de balonmano para Tokio. Ahí en Córdoba lleva una representación, creo que son 6 los deportistas olímpicos. Fernando López hace un reportaje hoy en el ABC sobre ese asunto. Son 6, las 2 chicas, Julia Figueroa en judo, Fátima Galvez en tiro, y luego hay 2 entrenadores, César, aunque es segundo, pero es entrenador de la selección de balonmano, Rafa Lozano, me falta Edu el del hockey. Edu Aguilar. Aguilar, el de hockey, el que es de Puente Genil, y me falta el árbitro, que también entra un árbitro que va a arbitrar en baloncesto en las Olimpiadas. Bueno, es una selección pequeñita, quizá no tenemos como otras ocasiones que hubo alguno que vino con medallas, Felipe Reyes, por ejemplo. Nos falta también la de Doña Mencía, a Sara Muñoz, que yo siempre la meto como cordobesa, a la golfista. En fin, a lo mejor traemos una medallita de Tokio. Bueno, vamos a ver, ojalá que sean 2 y si las otras compartidas como entrenador. Nosotros en la entrevista que contábamos ayer con Rafa Lozano, con Balita, está muy esperanzado en el pugilismo español. En fin, vamos a ver, cruzamos los dedos y ojalá pues podamos traerlos aquí, de luego, con alguna medalla, ojalá que sí. Alguna foto, yo me acuerdo de la foto que me hice con Verges en el 92, o sea que desde entonces pocas fotos me he hecho con medallistas olímpicos. Y la foto que me he dejado para el final, la de Miguel Ángel Sala en el día, ayer volvió al entrenamiento del Córdoba, en el Arcángel, saben que la sede deportiva está regularcillo, aunque hoy el Córdoba había ido a la sede deportiva, al campo de césped artificial supongo, porque el otro se quedó echado a perder después del mes de parón entre Tremón y el Córdoba. Empieza la pretemporada, bueno, mucha ilusión, mucha expectativa, mucho a ver qué va a venirnos encima. Sí, bueno, yo creo que es normal que en estos primeros movimientos haya ilusión, que tampoco se espere los aficionados grandes cosas en estos primeros amistosos y demás, que sabemos que son de prueba, y lo que sí hay que ya es calentar el ambiente, que aunque estamos en la división que estamos, pues que lo antes posible estemos arriba y podamos vivir con cierta tranquilidad una temporada y empezar a volver hacia donde el Córdoba nunca tenía que haber salido, ¿no? Parece que la campaña de abonos va bastante bien, va mejor que el del año pasado. El año pasado tenía truco también porque era comprar un abono para regalar dinero porque no había fútbol, se compraba sabiendo que no iba a entrar al campo de fútbol a ver tu equipo. Este año en tercera división parece que va la cosa bien. Vamos a ver, de momento sí, los aficionados están respondiendo, con lo cual se agradece. Bueno, pues hasta aquí llegamos, no da tiempo para más, nos ha pasado bastante de la hora. Gracias, Juan, te espero el martes que viene, aquí estaremos. La temporada, y a ustedes les veo mañana. Mientras tanto, si quieren, infórmense, entren en las páginas web, bajen al kiosco, escuchen la radio y sobre todo vean la televisión. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.